estrenamos nueva serie de enseñanzas y antes de iniciar quiero seguir y enriquecer un poco lo que la pastora Miss dijo hace un momento, y es festejar este día en el que tenemos una victoria en Dios, haber vuelto a casa, a nuestro lugar de reunión después de 1 año, 1 mes y 15 días. O sea, así llevaba la cuenta yo, familia, para poder hacer esto una vez más. Gracias por tu apoyo durante todo este tiempo. Si nos acompañas hoy por primera vez, en verdad, bienvenido a esta casa. Estamos muy contentos de tenerte, y más adelante también va a haber indicaciones para ti. Como te lo decía ya, hoy estrenamos una nueva serie. ¿Qué te parece si pones tu mano en tu corazón? Y ahora sí voy a escuchar tu voz decir esta oración, porque tengo más de 1 año haciéndola yo solo. Entonces, bueno, a veces estaba la banda y el equipo, pero no es lo mismo que estar con la iglesia. Repite después de mí, di así: Dios, eso, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche traiga mucho fruto. Amén. Muy bien, la serie GPS tiene el objetivo de guiarnos un poco en la vida, ¿ok? Yo creo que todos nos hemos sentido perdidos acerca de qué decisiones tomar o qué decisiones no tomar, ¿verdad? Y a mí me impresiona algo acerca de esto de los GPS, trayendo la metáfora a nuestra vida actual. Cuando era niño, viajé muchas veces en carretera con mis papás. Prácticamente recorrimos México en carro y gran parte de Estados Unidos. Algunas ocasiones por el trabajo de mi papá, que también fue pastor y fue obispo y fue supervisor y todo esto, y otras veces de vacaciones. Pero qué impresionante, los mayores de 50, perdón, no los estoy diciendo viejos, pero los mayores de 50, qué impresionante, mi papá sin GPS. O sea, sí me explico, cuando mi esposa y yo, la pastora Miss, fuimos de luna de miel, compramos una aplicación que se llamaba Navigón, porque en ese tiempo todavía Google Maps y otras aplicaciones no funcionaban muy bien. Y recuerdo que nos hizo el viaje, y aún así con GPS, ¿cuántas veces nos perdimos, amor? Muchas veces, que agarraba una salida incorrecta. Algunos de ustedes han viajado en Estados Unidos, que si te pasas una salida, la salida correcta, y te la pasas 2 horas perdido ya. Una vez estábamos en Los Ángeles, habíamos ido a Disney por petición de la pastora Miss y de la pastora Shirley, que tenían como 2 años diciéndonos es la presencia de Dios, muchachos, de ir a Disney. Y recuerdo haber errado una salida y perderme más de 1 hora entre las calles, y si volvíamos, y si por dónde me salgo otra vez, y todo esto. Entonces, la base de toda la serie que vamos a estar viendo estos meses viene en el Salmo 16, verso 11, y dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, y delicias a tu diestra para siempre. Si te fijas, este verso maneja o comenta 3 factores distintos. Lo primero es el camino de la vida. Lo segundo es el gozo de la compañía en ese camino. Y el tercero es el placer de la vida. Si te fijas, dice por último: delicias a tu diestra para siempre. Pero lo curioso es que estas 3 cosas, el camino de la vida, el gozo y las delicias de la vida, solamente vienen de parte de Dios. ¿Ok? Escucha, no es que tan bueno es el camino, es que Dios va caminando contigo, ¿ok? No es que tan bonitas son las circunstancias, es que Dios, Él dice: yo quiero caminar contigo, yo quiero andar contigo. Entonces, durante todos estos meses vamos a estar desarrollando prácticamente este verso en 8 sesiones. Imagínate, un verso para 8 sesiones. Siempre cada serie tiene un corazón, y el corazón de esta serie precisamente es este verso. Y la sesión del día de hoy, sesión número 1, tiene como título redirección. ¿Puedes decir conmigo bien fuerte? Redirección. No sé si alguna vez, como te decía hace un momento, te ha tocado perderte, y Siri o Alexa o quien sea de las monas que te hablan ahí te dicen: redireccionando, redireccionando, redireccionando. Ya cállate, ¿verdad? Ya sé que me salí por el número incorrecto, pero te dicen redireccionando. ¿Te ha pasado? No, ahora somos tan flojos que yo pongo el GPS para ir al Walmart, ¿verdad? No, ríete pues. Acuérdate que antes no escuchaba tu risa, hoy sí la puedo escuchar. No, de verdad, es broma lo del Walmart, pero de verdad, conozco Hermosillo. Bueno, eso creí hasta la boda de ayer, ¿verdad? Pero
no puede ser la boda de ayer donde se casaron estos muchachos, ¿verdad? Bien lejos, y yo ni sabía que Santa Clara ahora era un lugar de fiestas. O sea, yo me acuerdo de Santa Clara ir a la alberca y salí con los ojos rojos de tanto cloro, pero ahora me tocó ir a una boda, entonces qué bonito, ¿verdad? El detalle es que ahora para cosas bien flojas ponemos el GPS, ¿verdad? La dirección más rápida y te dice, y es algo muy entretenido viajar con GPS, pero hoy se llama redirección y el tema principal de la sesión de hoy es gracia para los caminos incorrectos, ¿ok? Te lo voy a volver a decir, gracia para los caminos incorrectos. Y mira, te quiero poner un ejemplo y abrir esta sesión con un ejemplo. Le preguntan a un sabio en algún momento, le dicen, ¿cuál es el secreto del éxito? Yo creo que todos haríamos una pregunta como esa a un sabio. ¿Cuál es el secreto del éxito? Y él contesta, 2 palabras le dice. Y es fascinante, le dice, decisiones correctas. Ah, pues sí, ¿verdad? Qué fácil. Y la persona le vuelve a preguntar, bueno, ¿y cómo tomo decisiones correctas? Y el sabio contesta, 2 palabras, le dice, 2 palabras, experiencia y conocimiento. Y pues el alumno se quedó igual, o sea, con otro signo de interrogación. Yo me hubiera quedado así. Tercer pregunta que le hizo, ¿y cómo consigues experiencia y conocimiento? Y él le dice, 2 palabras, decisiones incorrectas. ¿Me lo entendiste? Todos queremos tomar decisiones correctas en la vida, pero para tener experiencia y conocimiento necesitamos equivocarnos de vez en cuando. Por eso hoy es redirección y empiezo con Lucas 24, del 13 al 24. Es una historia de algunos versos, de hecho son cerca de 20 versos que te voy a estar leyendo en porciones. Ponle mucha atención, si estás tomando nota te felicito, si traes tu Biblia igual. Lucas 24, del 13 al 24 dice, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Te contextualizo, Jesús ya había sido crucificado, ya había sido sepultado y ellos creyeron que se había acabado la historia en ese momento. Por eso ellos iban de camino a Jerusalén, a Emaús, de Jerusalén a Emaús. Era un camino de confusión, de derrota, porque ellos creían que su maestro había sido derrotado y habían visto la cruz como una derrota. Por eso iban de camino a Emaús. Pero en ese camino incorrecto Jesús se hace presente, pero ocurre algo. Dice, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y escucha esto. La frustración que estos discípulos sentían por su realidad, por las derrotas que habían ocurrido, eran tan grandes que cegaron su mirada para ver a Jesús. O sea, ellos estaban, escucha, tan convencidos que Jesús estaba muerto, que aunque Jesús se les presentó en persona, no lo reconocieron, porque estaban convencidos de que su maestro había muerto. Y sigo leyendo, te dice, y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos le dijo, eres el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días referentes a Jesús el Nazareno. Él fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro, pero a Él no lo vieron. Una dirección incorrecta, Emaús. Y precisamente la metáfora parte de lo que significa Emaús. En Emaús o en el camino a Emaús hay confusión. Los discípulos no entendieron bien qué había pasado, si Jesús era el Mesías o no, por qué lo crucificaron. Es más, ese era el día de la promesa. El día que ellos se fueron a Emaús era el día de la resurrección y ellos no estuvieron. Tomaron un camino equivocado. Y Emaús significa también el camino de las expectativas vacías. Ellos esperaban que Jesús fuera algo, pero según su perspectiva Jesús no fue eso. También Emaús significa el vacío del aparente fracaso en la vida.
el aparente fracaso. Jerusalén representa todo lo bueno que Dios vino a traer. Jerusalén representa el ministerio de Jesús, y Emaús representa esta confusión y tristeza de no haber sido llenadas las expectativas de los discípulos. Pero mira, aunque Emaús era la dirección correcta, hubo gracia, porque el día que Jesús resucitó, o sea, pudiendo haber hecho tantas cosas Jesús, o sea, ya tenía un cuerpo ilimitado en el sentido de que podía teletransportarse. Y si tú quieres ver en Mateo, en Lucas 24, que estábamos leyendo, Jesús se teletransporta y se presenta de repente en la tumba y de repente a unos discípulos y se le ocurre: ¿a dónde voy a ir ahora? Y dice: voy a ir a presentarme con los que agarraron el camino incorrecto. Mira, hay una realidad en todo esto, y esta fue una revelación que Dios me dio para el día de hoy, y te lo quiero dejar como una frase para que no se te olvide, y es: Jesús no es tóxico. ¿A qué me refiero con esto? Ahora anda mucho de moda lo de la tóxica, ¿no? Yo no tengo una tóxica, gracias a Dios. Si tú tienes una tóxica, ponte a orar por ella. Si tú eres una tóxica, que Dios te perdone, neta, o sea, que Dios te perdone. Pero aquí te va. ¿Por qué digo Jesús no es tóxico? Porque en ocasiones la religión nos ha programado para creer que cuando nos equivocamos, en verdad Jesús se pone en una posición tóxica y dice: no te hablo hasta que agarres el rollo. ¿Sí? Te hago sentir mal, te desprecio, te doy la espalda y ven y ruégame si quieres. Eso hace una tóxica, ¿va? Bueno, habemos unos tóxicos también, pero esa es otra historia, ¿va? El otro día descubrí que no solamente hay drama queens, sino también hay drama kings. Yo dije amén. Digo, el detalle aquí es que en verdad tenemos esta percepción incorrecta de que cuando nos equivocamos tenemos que ir con Jesús y decirle: perdón, es que no lo quise hacer, de verdad, es que se me fueron las palabras, fue una imprudencia, perdóname. Y Él está en su actitud así de digno, ¿sí? En su actitud así de: no me toques, no me hables, te castigo con mi desprecio, pongo una línea y no la cruzas. Y creemos que Jesús es así a veces. Jesús no es así. Jesús no es tóxico. Jesús no representa esta inseguridad que a veces los seres humanos representamos en las diferencias, en las relaciones. Es más, lo vemos en esta escena. Los discípulos van en una dirección incorrecta. Están huyendo de su propósito. El propósito estaba en Jerusalén, el mandato empezaba en Jerusalén, y ellos se fueron a Emaús. Y en ese camino incorrecto hay gracia, y Jesús se presenta y todavía les pregunta: ¿qué discuten ustedes? ¿Sí? ¿Qué traen? O sea, ¿por qué están tan tristes? ¿Sí? O sea, todavía se pone a platicar con ellos y camina con ellos. 11 kilómetros a pie, son aproximadamente 3 horas. O sea, ponte a pensar, 3 horas caminando con ellos, y estos cabezones no lo reconocieron. ¿Sí? Yo creo que Jesús tenía una voz muy particular, un semblante muy particular, pero su realidad era tan abrumadora para ellos que no alcanzaban a ver a Jesús. Y en ocasiones el COVID, los problemas, las deudas o nuestra realidad es tan abrumadora que no alcanzamos a ver que Jesús está caminando contigo. Me encanta que cuando la escena avanza, Jesús sigue platicando con ellos. Jesús sigue abriéndoles su corazón. Pero lo fuerte de aquí es que los discípulos tenían dudas de Jesús. ¿Sí? Tenían dudas de que si Jesús era quien había dicho ser, porque si volvemos un poco al verso que estábamos estudiando, dice: nosotros creíamos que Él era el Mesías, pero ya no creemos porque lo mataron. Esperaban al vieron, no alcanzaron con un poderío económico y político y social, y no entendieron, no alcanzaron a ver el plan. Sus ojos estaban velados. Habían visto a Jesús con sus ojos físicos, pero no habían visto a Jesús con los ojos de su corazón. Habían visto a Jesús con los ojos humanos, pero no con los ojos de la fe. Y esto es algo triste, porque el mundo en ocasiones nubla nuestra vista para alcanzar a ver a Jesús como lo que Él realmente es. Y sigo con la historia porque se pone mejor, ¿ok? Se pone mejor. Lucas 24, ahora de los versos 25 al 32. Aquí hay algo que aclarar. Jesús no es tóxico. Sí, ¿verdad? Ya que nos quedó claro. Jesús no es tóxico, pero Jesús te dice la neta. Perdón, pues, para que no te ofendas.
Jesús te dice la verdad, ¿ok? O sea, Jesús no es tóxico, camina contigo, pero no se va a quedar callado. O sea, Él no va a decir, voy a caminar contigo, pero pues no le voy a decir nada. No, quiero que leas conmigo ahora, Lucas 24, del 25 al 32. Entonces Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón. Hay otra versión que me fascina que les dice tontos. Pero yo quiero que veas a Jesús de esta manera. Jesús no es inseguro, Jesús no está siendo tóxico, Jesús no está reclamando nada. Imagínate no sean tontos, con cara de sarcasmo y con una sonrisa en Jesús, porque así es Jesús. Hay alguien por ahí que me dijo, Jesús es bien troll. Y me sentí tan chavorruco porque no entendí el concepto. Sí, ¿verdad? No, es que Jesús es bien troll, pastor. Y yo, sí. Yo, ¿qué es eso? Así ya, ¿qué significa ser troll? Me sentí el chavorruco y tengo 35 apenas. ¿Qué significa ser? Sí, troll. Y ya entendí que Jesús es bromista. Estoy, no estoy, me ves, no me ves. O sea, así, ¿sí me explico? ¿Verdad? Así es Jesús y a Él le encanta el misterio. A mí me cansa su misterio, pero a Él le encanta ser misterioso, mantener la atención, probar tu corazón, que tú puedas decidir verlo a Él. Eso es impresionante. Entonces, vuelvo acá. Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón. ¿Para qué? Para creer. O sea, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. O sea, Jesús predicando de Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Me hubiera encantado estar ahí. Pero bueno, dice, se acercaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Te digo, o sea, sí, o sea, me encanta eso que, no, es que yo voy un poquito más allá. ¿Cuál iba? O sea, no, justamente había ido a acompañarlos. Y dice, y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, y al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y partiendo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? O sea, la escena sigue y cada vez se pone mejor. Y me encanta porque Jesús no se revela totalmente a ellos hasta el momento adecuado. En ocasiones tú y yo estamos orando para que Dios se revele a tu vida o haga algo hoy y Dios, quiero que me des esto hoy, la revelación hoy. Y Dios dice, y Jesús dice, espérame, o sea, todavía faltan kilómetros, son 11 kilómetros, espérate, 11 kilómetros platicamos y no vas a saber qué está pasando. 11 kilómetros te voy a hablar de mí, te voy a hablar de mi palabra y ni siquiera vas a saber qué está ocurriendo. Pero aquí va algo, la palabra nos da dirección. Ese es el GPS de nuestra vida, porque lo que les habló Jesús en todo el camino fue todo el mensaje del Antiguo Testamento, todo lo que la Biblia hablaba de Él y todo lo que los profetas habían dicho de Él. Y dice, y entonces fueron abiertos sus ojos, porque la palabra te da dirección, pero escucha, pero la generosidad te abre los ojos. Y aquí te va, ¿por qué? ¿Por qué la generosidad? Porque Jesús tenía una forma muy particular de partir el pan. Cualquiera podía hablar la palabra. Cualquiera podía hablar la palabra. Profetas en Jerusalén había muchos, en Israel había muchos, pero nadie partía el pan como el maestro. Jesús toma el pan, ora por él, a él nunca se le olvidaba orar. Eso me encanta. Oraba por él, escucha, lo partía y primero se los daba a ellos. Nadie, ningún maestro hacía eso. Ningún rabí, ningún señor, ninguna persona que se creyera líder en Israel comía después de sus discípulos. Jesús, eso me encanta, o sea, no sé, me conmueve tanto eso, porque Jesús era el único maestro en Israel que primero comían sus discípulos y después comía él. Tomó el pan, oró por él, lo partió y se los dio a ellos, y en ese momento sus ojos se abrieron y dijeron, es que no hay otro así. Cualquiera nos puede hablar la palabra, pero la generosidad de Jesús, el amor, la entrega de Cristo Jesús por ellos,
abrió sus ojos. Y hay algo que ocurre aquí y que ellos mismos dicen cuando Jesús se les revela y después desaparece. Es lo que les digo, o sea, estoy, no estoy, Él, te la creíste, o sea, así, si me explico, desaparece. Y entonces los dos discípulos se voltean a ver y se dicen el uno al otro: oye, en verdad resucitó, en verdad era Él. Pero hay algo aquí, dice: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba la palabra. Y mira, eso me gusta. Es más valioso un corazón que arde por Jesús que circunstancias perfectas. Es más valioso un corazón que arde por Jesús que todas las metas que te pusiste para el 2020 cumplidas, que muchos no cumplimos. Vale más un corazón que arde por Jesús que una vida sin errores. Porque me gusta eso de la historia: camino incorrecto, gracia en el camino incorrecto, pero el corazón de los discípulos seguía ardiendo por Jesús. El corazón de los discípulos seguía teniendo este fuego por Cristo Jesús. Y termino el relato con los últimos versos de Lucas 24, del 33 al 35. Y mira, antes de leer esto, quiero dejarte otra frase, y es: no necesitas un nuevo camino, sino una nueva forma de caminar. Mira, hay algo que ocurre aquí, me fascina esto. De Jerusalén a Emaús, los discípulos hicieron 3 horas. ¿Por qué? Porque iban tristes. Es que crucificaron al maestro. Imagínate, o sea, te lo voy a poner un poco en contexto. Imagínate un poco en contexto. Hay iglesias donde sus pastores murieron en pandemia. Mi papá perdió cerca de 80 de sus compañeros pastores. Es una denominación muy grande donde mi papá es pastor. Y perdió cerca de 80 compañeros pastores. En Hermosillo murieron pastores. Y son iglesias que no tienes idea de cómo se debilitaron. Muchas de ellas desaparecieron. Y te lo pongo en contexto porque a los discípulos les había ocurrido algo similar. ¿Cómo hubieras caminado en el COVID sin tus pastores? Si tus pastores te hubieran faltado. Imagínate la tristeza de 11 kilómetros. Los que corren, los que saben de caminata y eso, dicen que 11 kilómetros te los puedes aventar en 1 hora y media, no sé, más o menos 2 horas. Pero ellos hicieron cerca de 3 horas porque iban tristes. Lo hermoso de aquí es que cuando reconocen a Jesús, cuando ven que sí había resucitado, cuando experimentan la generosidad de Jesús, de regreso a Jerusalén, hicieron menos de 1 hora. O sea, de Jerusalén a Emaús 3 horas, pero de regreso hicieron menos de 1 hora. Y te lo quiero leer. Lucas 24, del 33 al 45 dice: levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: en verdad que el Señor ha resucitado. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Todavía dudaban de él. Y después dice: y él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Como ellos todavía no creían a causa de la alegría. Mira, a veces la alegría también nos ciega. O sea, estaban como: sí, no, festejo, no festejo, pero que no se había muerto, pero resucitó, pero si es él, no es él. Y así es la vida cristiana, O sea, de verdad te lo digo. O sea, yo tengo 35 años de cristiano y 8 años de pastor, y yo siempre he soñado con la vida cristiana perfecta y no se puede. Así es la vida cristiana. Sí pasó, no pasó. Resucitó, no resucitó. Si es él, se apareció, lo toco, no lo toco. O sea, sí. Pero aquí ocurre algo y me encanta eso porque me da esperanza de algo que yo siempre había soñado. Y es lo siguiente: como ellos todavía no creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Y dirás tú: ¿qué esperanza te da eso, pastor? ¿Sabes qué esperanza me da? Que en la nueva creación vamos a comer. Ni al caso con el tema de hoy, ¿va? Pero me da esperanza de eso. Porque cuando yo era chiquito y soñaba con la eternidad, yo decía: ¿cómo voy a extrañar la carnita asada? Sí, no, la neta, o sea, unas pizonas calientitas así con orilla rellena de queso. ¿Cómo lo voy a extrañar? Pero después que me di cuenta que Jesús resucitado, lo primero que hace es: tiran un taco.
encanta eso. Bueno, dice, ¿tienen por ahí algo de comer? Y ellos le presentaron parte de un pescado asado, porque ellos también le habían entrado. Y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Y después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Mira, Jesús restituye todo lo que tú y yo consideramos fracaso o pérdida. 3 horas de un camino de tristeza, Jesús lo restituyó en 1 hora de camino de regreso. Mira, a Jesús le tomó 11 kilómetros, me encanta esto, abrir sus ojos. ¿Te acuerdas la primera parte? 11 kilómetros abrir sus ojos de venida, pero le tomó otros 11 kilómetros de regreso abrir su mente. Y mira, cuando yo veo esta escena, en ocasiones todos deseamos eso de Jesús. Jesús, ábreme los ojos. Jesús, ábreme la mente. Quiero comprender, quiero verte, porque la pasión vuelve cuando en verdad empezamos a ver a Jesús como lo que realmente es. Cuando sus promesas son reveladas a nuestra vida, es cuando nuestra mente se abre, pero los ojos no se abren, el corazón no se enciende y la mente no entiende hasta que caminas los 22 kilómetros. No puedes hacerlo de otra manera. ¿No te ha pasado que por ejemplo, a mí como pastor me pasa que cuando doy consejería, dentro de mí estoy pensando, ¿cómo este vato no entiende lo que le estoy diciendo? Sí, o sea, sí, estoy en alguna consejería matrimonial o en lo que sea de finanzas y a veces me enojo porque ya le dije 3 veces, se lo he predicado por años, ¿cómo no entiende? Pero ¿sabes por qué a veces la gente no entiende y tú sí entiendes? Porque tal vez tú has recorrido más kilómetros que él. Pero ¿te ha pasado que en ocasiones ves que alguien más entiende y tú no? A mí me ha pasado muchas veces que veo a otros predicadores y líderes y yo digo, ay, ¿cómo hacen todo eso? Es que ya recorrieron sus 22 kilómetros. Pero me encanta eso. Cuando la tristeza se apodera de nuestra vida, no es un momento para sentarnos y solamente, no sé, deprimirnos y tirar todo. No sabemos cuánto va a durar nuestro camino, porque 11 kilómetros para cada uno de nosotros es algo diferente. Un despido, una situación matrimonial difícil, una pandemia, no lo sé, cada uno experimenta diferentes 11 kilómetros o esta camino de Jerusalén a Emaús. Pero la verdad es que aunque no podemos determinar nuestro camino, aunque no podemos determinar la lección que vamos a aprender, sí podemos determinar seguir caminando y creyendo. Eso sí lo determinamos tú y yo. El consejo que hoy quiero darte es: sigue caminando. Sigue caminando. No sabes, ¿voy en la dirección correcta o no? No importa, sigue caminando. Si vas en la dirección incorrecta, Jesús te va a alcanzar ahí. Si agarraste el camino a Emaús, el camino del fracaso, del vacío, del no entender, Jesús va a ir a alcanzarte ahí, porque Él no abandona a los que llama. Porque Él no puede empezar algo y dejarlo a medias. Y es aquí donde te digo, no te quedes a la mitad del camino. No te quedes a la mitad del camino, sigue creyendo. Mira, la vida entera es así. Estamos entre el asombro y la confusión como cristianos. O sea, vamos caminando este trayecto de tristeza y vas así y de repente entiendes y dices, wow, ya entendí. Mira, cuando yo era joven, bueno, todavía soy joven, pero cuando fui más joven, experimenté muchos sentimientos de fracaso. Muchos, no tienes idea. Por la escuela, porque tal vez no fui el estudiante que quise ser, porque empezaba proyectos y se venían abajo, empecé como 3, 4 empresas, tuve socios que me robaron, o sea, experimenté sentimientos de fracaso tan profundos que muchas veces creí que me iba a ir mal en la vida. Muchas veces en verdad creí que no iba a poder alcanzar el éxito, pero hubo algo hermoso en todo eso. Jesús siempre estuvo ahí. Cristo siempre estuvo ahí. Hay algo hermoso en todo, que Jesús resucitó no solo para darnos esperanza de vida eterna. Jesús resucitó para caminar contigo el día a día. Jesús resucitó para eso, para alcanzarte en el camino equivocado. Y si es necesario regresarte con qué necio eres, qué bonito, ¿verdad? Porque está padre, o sea, Jesús, tu mejor amigo, tierno, amoroso, que te diga, ay, qué tonto eres, mijo.
Y con una sonrisa, no, sí, o sea, está bien, ahí está en la Biblia, yo no lo estoy diciendo. Agarra el rollo, o sea, imagínatelo así, agarra el rollo, mijo, o sea, no es para allá, es para allá. Sí, aquí está mi promesa. Y luego de repente Él se muestra, enciende tu corazón y el camino que tú habías considerado pérdida y tropiezo, Él lo restituye completamente. Y mira, yo prefiero caminar con Jesús más que la comodidad. Yo prefiero caminar con Jesús más que un camino perfecto y sin piedras y sin curvas y sin nada que me estorbe. Prefiero caminar con Jesús que mi comodidad. La banda puede pasar, por favor, y termino diciéndote esto. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. ¿Lo has leído alguna vez? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La vida no. Es más, ni siquiera la vida cristiana es buena, agradable y perfecta. No lo es. Estamos en medio de todo. En medio del mundo y en medio de mi fe, en medio de la tendencia al materialismo y ver lo espiritual, en medio de que si Jesús se revela o no, en medio de tantas cosas. Pero lo hermoso es que tú y yo, cuando avanzamos y decidimos caminar, tarde o temprano, Jesús se va a revelar a nuestra vida. Mira, no tienes idea cuántos días he pasado en la presencia de Dios orando y no siento nada. Nada. Y ahí estoy, y aunque lea 1000 salmos y grite, no siento nada. Pero al pasar los días, hay un día de oración donde siento que literalmente el cielo toca la tierra, donde siento que literalmente su presencia está ahí conmigo y me abraza y lo abrazo y puedo ser totalmente lleno de Él. Pero mira, ese día de victoria vale la pena porque todos los demás días de disciplina valieron por ese día de victoria. ¿Sí? Así que cualquiera que sean tus 11 kilómetros, tristeza, frustración, confusión, pérdida, sigue caminando y sigue creyendo. Jesús va caminando contigo. Él está a punto de revelarse en medio de la crisis. Él está a punto de revelarse en medio de tu situación. ¿Y sabes qué? Estás a punto de restituir todo ese tiempo. Ponte de pie y cantamos juntos. A ti daré mi vida entera, aun sabiendo mi debilidad.